Continuamos recordando a nuestro compañero, a nuestro amigo Tomás Bulat, y alguien que compartió con él durante muchísimo tiempo el aire de C5N es Eduardo Feynman. Eduardo, buen día sería una redundancia, ¿no? En Sí, realidad. es una forma Es de una decir, forma de decir. Abigail. Bien, bien. Bueno, vos Terrible. compartiste mucho tiempo con Tomás. Sí, muchísimos años, sí. Yo en ese momento conducía en C5N, en Sala de Situación, que después se convirtió en El Diario, y él era mi columnista económico. Fabián Doman era el columnista político, él era el columnista económico. Y la verdad que me causó una tristeza tan grande. Tomás se caracterizaba por ser un gran comunicador. La economía es algo que si alguien no le explica como si todos fuéramos nenes de cuarto grado, la verdad que a veces es muy complicado entenderla, ¿no? Tal cual. Yo siempre dije que Tomás Bulat, después de Juan Carlos de Pablo, era el que mejor comunicaba economía, el que mejor la explicaba, Sí. ¿no? La llevaba al llano. Así que un gran tipo, además, la verdad me da una tristeza bárbara, dejó 3 hijos. Sí. Un tipo, 3 hijos que eran el pilar de su vida, ¿no? 3 hijos el que pilar eran... de su vida. Sí, que eran la razón fundamental de su vida. Además un hombre tan joven, 50 años, nada, qué sé yo, un dolor. ¿Cómo es esto, no? La muerte es un segundo, ¿no? Un segundo. Venía de dar una charla, ¿no? Venía a dar una de charla en economía. Rosario. Claro, y vos Sí. sabés que aquí en mi Twitter y también en el Twitter del canal, mucha gente que estuvo presente en la charla nos está escribiendo que no lo pueden creer, porque Tomás salía de dar la charla. De hecho, había contratado un remis, justamente por esto que recién destacabas vos. Para no manejar él. Exacto, y llegar descansado para estar con su familia el fin de semana. Sí, 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 Y bueno, y en el medio de la ruta, un camión, impactaron con el camión. sí, sí. El chofer intentó hacer una maniobra y en esa maniobra, bueno, las pericias van a dar, por supuesto, a conocer qué fue lo que sucedió, si en realidad el impacto es por la maniobra, si en realidad la imagen de cómo quedó el auto, Eduardo, Sí, lo vi. te impacta, Claro. te impacta. Además, vieron que el asiento delantero del acompañante quedó totalmente retorcido por el Sí. cuerpo de Tomás. Exacto, y además también por el impacto, porque parece ser que al momento del volantazo del chofer, la parte del acompañante directamente de lleno con la caja, con el acoplado del camión. Terrible. Entonces ahí, y es más, Tomás venía con el cinturón de seguridad, venía durmiendo. Venía durmiendo. Que por eso seguramente a lo que dijeron los primeros datos de la policía es que por el impacto, el latigazo debe haber sido también la razón fundamental de su muerte, ¿no? Porque murió en el acto. Era un gran tipo, un gran amigo, un tipo cálido, un gran compañero de trabajo. Realmente me da mucha pena, muchísima pena. ¿Alguna anécdota? Uy, justo se cortó la comunicación con Eduardo Feynman. Bueno, vamos a repasar qué era lo que pasó con el periodista, el economista Tomás Bulat. Y sobre todo quién era, ¿no? Porque seguramente usted en su casa, vos en tu casa, nos estás viendo, recién te estás enganchando en la pantalla de C5N, lo conocías, lo escuchaste, en algún momento lo viste en la televisión, lo escuchaste por la radio. Pero la realidad es que él en su página web se definía como economista de profesión, periodista de oficio y docente de alma. Escribió, entre otros libros, La economía de tu vida y La economía descubierta. 53 años, había nacido en 1964, graduado en la UBA, hizo posgrados en Londres, en Río de Janeiro. En el 2003 armó su propia consultora, la fundó, se convirtió en el reconocido analista de la realidad económica de la Argentina, tanto en radio, en televisión, como también en diarios. Si hablamos del plano político, Tomás Bulat fue asesor de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el Senado entre el año 2003 y 2005. También asesoraba a bancos, por ejemplo, el Banco Provincia y también la Auditoría General de la Nación años atrás.
ahora había trascendido que Bulat iba a ser candidato a jefe de gobierno porteño por el Frente Renovador, el Frente Renovador que encabeza Sergio Massa, pero finalmente dijo que no esa propuesta. Roberto Funes Ugarte se menciona esto que Tomás se lo había cruzado en un aeropuerto y le había hecho mención que le habían ofrecido un cargo político. Bueno, finalmente había dicho que no. En el plano académico dictó clases en la Universidad de Palermo, en la Universidad de Buenos Aires, en el Instituto Nacional de Administración Pública, en el INAP, también en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Era un periodista de cara visible a diferentes programas televisivos, obviamente su paso por años aquí en C5N, canal que lo recibió directamente en sus comienzos. La realidad es que fue una noticia que conmovió al mundo periodístico y televisivo y que nos tiene a todos perplejos porque en verdad era un tipo maravilloso, era un buen tipo, era un buen economista, excelente economista, que como decía recién Eduardo Feynman, explicaba clarito para que uno supiera qué era lo que tenía que saber, qué era lo que tenía que hacer. Era la economía simple para que lo entendiéramos entre todos.